Adelante, Ricardo, puedes abrir tu micro, por favor. Está tu micro todavía, está cerrado tu micro. Ahora sí. Gracias. Perfecto, adelante. Nuevamente, mi saludo, buenas noches a cada uno de ustedes, a los seguidores de este importante foro. Y en segundo lugar, agradecer al Grupo Emancipador Perú por la realización de este evento, porque son actividades académicas importantes y necesarias para ir desmitificando y superando viejos prejuicios y viejas creencias sobre nuestra historia. Y bueno, yendo al tema en sí de esta noche que nos convoca, como ya me presentó el amigo Jorge, soy natural de Cajamarca y justamente el tema a tratar es, aprovechando la coyuntura electoral que estamos, Cajamarca está de moda, Chota está de moda, ¿no? Justamente vamos a enfocar un tema sobre estas minorías étnicas que de una u otra manera hicieron sentir su voz en ese proceso independentista que, como todos sabemos, se va a desarrollar en 1820, 1821. Bueno, sabemos que todo el norte, el centro, el sur y el oriente peruano proclamaron su independencia mucho antes que Lima, la capital. Hablar de las causas por las que estas regiones se adelantaron, donde dichos procesos o en dichos procesos participaron mujeres, hombres, peruanos, indígenas y esclavos, es un tema que no ha sido tomado muy en cuenta por la historia oficial o tradicional. Entonces, la independencia del Perú se ha aceptado, se ha oficializado como fecha referente un 28 de julio de 1821. Bueno, ¿a qué se debe esto? Simple y llanamente porque la historia del Perú ha sido escrita desde Lima y por los intelectuales de Lima. Entonces, se ignoran los procesos independentistas de las regiones del Perú, de ese Perú real y profundo, como nos lo mencionaba ya nuestro historiador Jorge Basadre. Bueno, también aquí debemos rescatar un nuevo enfoque, una nueva escuela que está tomando cuerpo en estos últimos años en el Perú, que es la historia regional o local. En este caso, voy a exponer sobre la historia regional cajamarquina. Y bueno, las demás regiones se han visto también poco desarrolladas en cuanto a su relato histórico. Y los que escribieron esta historia lo hicieron desde la llamada historia tradicional, es decir, aquella que solamente se centra en el personaje, en los acontecimientos aislados, en los caudillos, y de esa manera se deja de lado a la historia que hoy se denomina esa nueva historia, la historia total, que no solamente se limita a narrar hechos o sucesos aislados, como lo dije, sino también explica a través de un análisis ya más detallado las causas, el desarrollo en sí de los hechos y los cambios, continuidades y las consecuencias y también el impacto de un hecho o fenómeno histórico. Sobre el proceso independentista en sí, en el caso de Cajamarca, me remito a tres hechos que voy a ejemplificar en este momento. El primero de ellos se refiere puntualmente a la población criolla de la ciudad de Cajamarca, la cual va a jurar la independencia un 8 de enero de 1821, mucho antes que Lima, la capital. En este acontecimiento, la nobleza indígena que existía en Cajamarca, representada en esta oportunidad por don Manuel Soto Astopilco, cacique principal de las 7 guarangas de la provincia, y de don Manuel Anselmo Carguatay, curaca de la guaranga de Cajamarca, y 2 alcaldes más del cabildo de indígenas de ese pueblo,
no fueron invitados a esta proclama. Sin embargo, ellos se enteran, llegan a saber de este acontecimiento. Por lo tanto, van a concurrir, se van a presentar, y luego de solicitar su ingreso, el cual les fue permitido, Astopilco va a hacer uso de la palabra y deja asentada su posición de ser un descendiente de Atahualpa, y por lo tanto, con facultad de ocupar el gobierno del nuevo Estado. Como vemos aquí, Astopilco quería hacer valer su opción de sucesor por línea materna de los antiguos soberanos incas. Además, también plantea que era posible llegar a algunos acuerdos con las autoridades criollas de la zona, de Cajamarca en este caso, con el objetivo de liberar a los indígenas de algunos, al común de los indígenas, de la situación de explotación en la que vivían, llámese a nivel de servicios, el pago de tributos, que sobre ellos recaía y que nosotros conocemos. Propuso también la restauración del Tahuantinsuyo y por lo tanto su derecho a la corona como descendiente de los antiguos soberanos incas. Ante tal pronunciamiento, era obvio que la élite criolla, asustada, aunque con aparente serenidad frente a dichas pretensiones, sin permitir que Astopilco terminara su explicación, el coronel Rodríguez de Mendoza, jefe político militar de Cajamarca, que es bueno señalar acá, resaltar que era hermano de don Toribio Rodríguez de Mendoza, le cortó su alocución a Astopilco, prometiéndole simplemente transmitir estos planteamientos que él proponía a el marqués Torre Tagle en la ciudad de Trujillo. Ante tal cortante respuesta o abruptamente cortada la locución de Astopilco, estos señores étnicos abandonaron la sala. Y bueno, sin más preámbulo, la élite criolla de Cajamarca procedió a realizar la jura de la independencia. Podemos ver claramente aquí, ¿no?, que los criollos estaban decididos a alinearse a un gobierno independiente, sea este monárquico o sea republicano, que se iba a dilucidar en los meses siguientes, pero lo que no iban a aceptar nunca era que este nuevo gobierno esté comandado o dirigido por indígenas. El segundo acontecimiento está relacionado con los indígenas de Porcón, una comunidad a 12 kilómetros de la actual ciudad de Cajamarca, quienes también bajo el liderazgo de don Manuel Anselmo Carguatay, regidor del Cabildo de Indios, como lo manifesté hace un momento, este regidor, esta autoridad indígena, tuvo la capacidad de persuadir a 14 indígenas que vivían en esa hacienda, porque era una hacienda en ese momento. Los indígenas de esta comunidad habían sido reducidos, sometidos bajo la administración de la hacienda de Porcón en esa época. Sin embargo, tuvo la capacidad de persuadir a 14 de ellos para que lo secundaran y formaran un frente común de indios patrióticos de la hacienda de Porcón. Así se llamó el frente, el común de indios patrióticos de la hacienda de Porcón, que obviamente aprovechando la coyuntura de que ya se había proclamado la independencia, no solamente en Cajamarca, sino también desde Lima, y en su afán de cambiar su situación, sobre todo económica y social, porque a pesar de haberse ya declarado la independencia, ellos veían que seguían sometidos a los servicios, como por ejemplo el pastoreo, el sembrado de chacras, y algo que ellos detestaban
porque veían que estaban sometidos a un trabajo muy forzado, muy inhumano, diríamos esclavizante, que fue el trabajo en los obrajes textiles. Y ante esta situación, solicitaron que se les devolviera al menos la mitad de las tierras comunales o que ellos consideraban de su propiedad, las llamadas tierras comunales que estaban bajo la administración de la hacienda de Porcón. También pedían, entre otras cosas, por ejemplo, que se les rebajase el horario de trabajo, que se les suprima las mitas, en este caso la mita obrajera, la mita ganadera y la mita agrícola. Y de esa manera poder vivir con un poco más de dignidad. Frente a ello también tomaron como una de sus primeras medidas la apropiación del 50% de las tierras comunales de la hacienda. Bueno, apropiación no exactamente, porque si apelamos al derecho consuetudinario, estas tierras seguían siendo de ellos, ¿no? Sino que tomaron como una actitud de protesta el 50% de las tierras bajo la jurisdicción de la hacienda de Porcón. Pero también buscaron lograr o alcanzar otras demandas. Por ejemplo, lo que ya mencioné hace un momento, ¿no? La disminución del horario de trabajo, cosa que era difícil lograr en ese momento. Entonces, estos indígenas, aparte de tomar el 50% de las tierras de la hacienda, también acordaron dejar de trabajar desde el mes de julio hasta que se solucionase su pedido. Entonces, el problema se agrandó. Los administradores de la hacienda, los arrendatarios, no podían permitir que los indígenas dejasen de trabajar. Obviamente que esto redundaría en una pérdida económica para ellos. Entonces, ante la situación y la protesta y la decisión que vieron en estos indígenas de no retroceder en su reclamo, optaron por judicializar el problema. Es decir, la propiedad de ese 50% de tierras, finalmente, cuál iba a ser el final de ellas, ¿no? Entonces, esta judicialización no se resolvió en 1 o 2 o 3 meses, sino que se prolongó durante 5 meses, hasta diciembre. Y durante esos 5 meses, los indígenas no trabajaron, se negaron, rehusaron a trabajar. Más o menos, si lo vemos desde la actualidad, diríamos que apelaron a una huelga de brazos caídos, ¿no? Más o menos así. Entonces, finalmente, en el mes de diciembre, a fines de diciembre de 1821, salió la sentencia que establecía, la cual establecía pues que la hacienda pasaría a ser administrada por sus verdaderos dueños. En este caso, los religiosos betlemitas o de la Orden de Belén. Pero esta medida, en esencia, no cambió la situación de los indígenas de Porcón. De esa manera, ellos van a seguir sometidos al pago de tributos, al trabajo en las chacras, al cuidado del ganado, al trabajo en los obrajes. Y de esa manera, la intención de restaurar su comunidad, de ser nuevamente los verdaderos propietarios de sus tierras comunales, o de convertir a la estancia en una flamante comunidad indígena, fracasó. La multitud de porconeros fue obligada a seguir en el mismo estatus en el que hasta entonces sobrevivían. En tal sentido, no les quedó otra que continuar viviendo y trabajando en esa estancia en condición de yanaconas. Otro acontecimiento más o menos en esa misma línea fue lo que sucedió en Celendín, la provincia de Celendín, donde, de acuerdo a los documentos que hemos podido investigar, también hasta 1820-1821 existió dos poderes paralelos. Por un lado, el cabildo de españoles y por otro lado, el cabildo de naturales o de indígenas. Obviamente, vemos que de esta manera
el poder estaba en disputa. Entonces, estos alcaldes, frente a frente, cada uno en sus respectivos cabildos en la Plaza Mayor del pueblo, permanentemente conflictuaban por el poder. Los españoles criollos se valían de muchos métodos para ir socavando el poder de los indígenas. Por ejemplo, el más común era el de apelar al insulto, diciendo que Selendín no era un pueblo de indios, para que exista alcalde de indios, y que va a llegar el día en que se vayan para siempre. Además, también usaban armas psicológicas de infravaloración humana, haciendo ver al ayuntamiento de los indígenas como una entidad de discapacitados. De esa manera se impuso el poder español y los indígenas de este pueblo fueron dejados de lado. Fueron ignorados y despojados de sus derechos y de sus bienes. Bueno, estos sucesos nos ilustran con transparencia de cómo ocurrieron estos acontecimientos y a través de los cuales podemos ver una vez más que la independencia desde un comienzo no fue para esa mayoría indígena. Lo acontecido entre 1821 y 1822 en Cajamarca evidencia, recalco, la prolongación de la mentalidad colonial, que no hubo cambios sociales y económicos como era natural que sucediera en beneficio de la población o cuando ya un pueblo declara su independencia. Fue todo lo contrario, el estado de cosas se mantuvo y por ende la población indígena y esclava siguió sumida en la explotación y en el atraso. Por otro lado, recordemos que don José de San Martín emitió algunos decretos a favor de los indígenas. Por ejemplo, anuló el tributo, anuló los servicios personales y cualquier otro tipo o expresión de servidumbre. Sin embargo, solo quedaron impresos en los papeles de las gacetas y de los periódicos oficiales de la época. Fue entonces imposible restablecer los derechos plenos de los indígenas. Por ejemplo, convertir a los yanaconas de Porcón o de los de Selendín en verdaderos ciudadanos. Finalmente, triunfaron los intereses de los terratenientes que subsistieron como una clase repleta de prerrogativas y que luego serán identificados con el sobrenombre de gamonales o hacendados. Y ya sabemos el papel que desarrollaron hasta 1968. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, realmente testimonios importantes, que es lo que queremos resaltar justamente, las nuevas investigaciones, las nuevas tareas para trabajar y levantar realmente el valor, la importancia de los movimientos populares en cada región. Muy bien, vamos a dar paso al testimonio, todavía no ha entrado Heredia, pero vamos a dar paso al testimonio de Humberto Rodríguez, homónimo de Humberto Rodríguez Pastor, pero este es un compañero que viene con ancestros que han sufrido explotación realmente dura, así que adelante Humberto. Me refiero a Humberto de Guaral. Abre tu micro, abre tu micro. Está cerrado tu micro ahí. Ahora sí, adelante. ¿Cuál es el tema que deseas que tome? ¿El de la inmigración de mi padre? Con testimonio es importante, exactamente, el testimonio es importante, correcto. Sí, ya, muy bien. Bueno, mi padre trabajaba en Lima, obtuvo el trabajo de maestro de construcción, pero él era cruzado con mi abuelo que era chino. Entonces él pelea, hubo un desacuerdo entre los dos y se va. Y se va con 2 canastas llenas de huevo y se marcha y se va a Huacho. En Huacho conoce a mi madre
y se queda ahí en Huaura. Yo estudio en Huaura y en el colegio nos enseñaron toda la franja de Huacho, Huaura, Sayampa, Tivilca, Barranca, etcétera, todo ahí es donde San Martín forma el ejército. Habían negros, ¿no? Habían nativos, etcétera, ¿no? Pero el que hace toda la fortaleza para ese evento fueron los trujillanos. Trujillo da la plata para tratar de que la mayoría de las personas, de la gente, se enrole en este ejército que San Martín después llega y proclama la independencia en la Plaza de Armas de Huaura. Y trae las dos campanas, las trae. San Martín era ¿cómo es, López? San Martín era ¿cómo se llamaba? Bueno, tenía su religión acá en los barrios altos, masón. Eso es lo que era San Martín. Y San Martín proclama ahí la independencia y de ahí se agarra y se viene a Lima, llega Bolívar y forma ese ejército. Lo forman el ejército y marchan por las alturas, etcétera, hasta Ayacucho. En Ayacucho es donde verdaderamente se sella la independencia del Perú. Ahí se sella la independencia. En Ayacucho hay un monumento a todos los mártires, etcétera, que lucharon por la independencia en Ayacucho. Y bueno, esa historia es importante conocer y también, bueno, cuando uno va a Ayacucho hace un frío, pero tremendo, ¿no? Fuerte es el frío, tiene que ir bien abrigado, etcétera, porque la plaza, ahí donde está el monumento es donde se sella la independencia y eso fue muy importante para los peruanos. Indudablemente de que en Huacho, en Huaura, en toda la zona esta del norte, habían haciendas muy grandes, que hasta ahora, por ejemplo, la hacienda de Paramonga es grande, es inmensa, ¿no? Donde se trabaja la caña de azúcar. Y para mí eso fue en un momento determinado, fue lo más importante, porque desfilábamos, los colegios desfilábamos ahí en Huaura, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía un profesor que era cajamarquino, y cuando yo no sabía las lecciones, no iba al colegio. Entonces, mi prima decía que yo me escondía, que no quería ir al colegio porque no sabía las tareas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor Peralta, me acuerdo su apellido, me mandaba a la huerta de mi tío Demetrio y de mi tía Vila, que estaba cerca al colegio, y me hacía cortar las varillas de membrillo que habían ahí. Habían unas varillas que yo iba y sacaba. Y me decía, bueno, ya que estás en la pizarra, ya que estás parado, a la pizarra. Y era terrible, ¿no? Me tiraba, me daba fuerte, me daba con las varillas, pues no, si no sabía. Pero cuando sabía, decía, bueno, vamos a tomarle la tabla, por ejemplo, de multiplicar, ¿no? Del 1 al 6. Así que yo estudiaba del 1 al 6. Pero él, para darme con la varilla, ponía 7, 8, y no sabía. Y me pegaba, me daba duro.
Pero cuando sabía, pues yo a su vez me sentía pues así, una persona muy alta, muy sabionda, etcétera, ¿no? Pero este profesor era malo y yo traté todas las veces de estudiar. Ahí estudiaron también los Hernández, los Dávila, los Nicho, todos nosotros estudiamos en ese colegio. Pero él tenía su enamorada y se iba al parque, en Guabra se iba al parque, y yo me escondía en los algodonales y le gritaba que la viese bien a la novia, etc. Pero cambiando mi voz, no me vaya a reconocer. Muy bien, Humberto. Listo. Te agradecemos se reían. tu testimonio. Quisiéramos dar hasta allá en la sala Juan José Rengifo, que es un historiador también importante de Lima, nuevo, joven, así que nos va a dar un poco su explicación ahora de Juan José Heredia. Juan José Heredia. Juan José Heredia. Adelante, Juan José. Adelante. Ya, gracias. Deme cómo se llama, por favor, un minuto que programo todo y comienzo, por favor. Gracias. Adelante, adelante, sí, Juan José, te esperamos, no hay problema. Muy bien, continuamos entonces con este foro inmediatamente después de Juan José Heredia, que es un historiador también limeño, joven. Vamos a pasar ya a los comentarios, a los agregados y a las ideas que nos puedan transmitir tanto Humberto Rodríguez Pastor como Wilfredo Caxoli, que son maestros eméritos en historia y antropología. Así que vamos a esperar un ratito a Juan José Heredia que se acomode su audio y su micro para poder hacer inicio a su exposición. ¿Sí? Este es el cuarto foro que estamos realizando sobre el camino al Bicentenario. El siguiente foro va a tocar solamente todo lo que es el tema de las revoluciones, los movimientos populares en el Amazonas. Adelante, Juan José Heredia, adelante, te escuchamos. Sí. Solamente buenas tardes. Disculpen por la descoordinación que hubo, fue involuntario de todos, incluido yo. Gracias a los organizadores por poder dar alcance sobre los temas que investigo y sobre todo hablar sobre las minorías en la historia nacional, ¿no? Lo que es minoría, nación e identidad, y estoy tomando un estudio de caso, que es el caso de los asiáticos, de los chinos, del cual he trabajado bastante, y en el cual hay estudios pioneros y muy elogiados, como el del profesor Humberto Rodríguez Pastor. Creo que está en la mesa también, ¿no? Correcto, efectivamente está en la mesa, así es. Sí, y bueno, es un honor compartir la mesa con él. Justamente el día de hoy quería hablar pues sobre minorías, identidad nacional y el caso asiático, ¿no? Rápidamente, gracias a los organizadores, y comienzo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Aló, me escuchan? Sí, te escucho, puede ser 15 minutos más o menos. Ya, está bien. Yo me cortas pues en 20 minutos, entonces estamos comenzando. Rápidamente vamos a hablar sobre, vuelvo a repetirlo para los que recién están llegando, el tema de que se va a tratar el día de hoy es nación, identidad nacional y minorías en la historia peruana. Y el caso ejemplar que voy a hablar, porque es un tema que conozco más a nivel discursivo y que forma parte del último capítulo también de mi tesis de doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que trata sobre inmigración china e identidad nacional, ¿no? Hay muchos trabajos desde el análisis del discurso, pero hay poquísimos que trabajen concretamente sobre una temática que es fascinante, ¿no? La temática de la inclusión del asiático en el relato nacional, en lo que en esa época se conocía como alma nacional, y nosotros modernamente la llamamos identidad nacional. La historiografía habla de muy buenos trabajos como del profesor Humberto Rodríguez Pastor, de la doctora Isabel Lozén, y entre otros trabajos, ¿no? Desde el punto de vista del análisis del discurso, recientemente está floreciendo este trabajo, ¿no?
con los estudios, por ejemplo, de Ciro Corilla Melchor, luego los míos y últimamente algunos jóvenes sanmarquinos que están trabajando esta temática desde la historia o desde la literatura, ¿no? Como son Gonzalo Paroy y Daisy Chumbimune, ¿no? Y hay que recalcar también los recientes trabajos que se está trabajando sobre caricatura, nación e identidad nacional, entre los cuales destacan los trabajos de Marcel Velázquez, mi último trabajo reciente que ha sido publicado en una revista francesa y que trabaja sobre la caricatura anarquista y la visión del asiático, ¿no? Eso lo pueden encontrar por internet, tipean Juan José Heredia Neira y interesante, ¿no? Todos estos trabajos, ¿no? Y termino con algo, ¿no? Justo el problema es que ninguno de estos trabajos, por más que han hecho análisis muy buenos del discurso, no se ponen a pensar cómo los chinos son imaginados por la intelectualidad peruana. Y desde esta perspectiva yo parto de una pregunta. ¿Por qué los chinos no fueron parte de esta configuración política de la nación en el siglo XIX y en los inicios del siglo XX? Sabemos que los chinos llegaron en 1849, ingresaron aproximadamente 100.000 chinos entre 1849 y 1874-75, y esto generó pues una serie de rompecabezas en la intelectualidad peruana, ¿no? Y nadie se pregunta por qué los chinos no fueron parte de esta configuración de la nación peruana. Desde este caso, yo analizo discursos que van desde 1870 a 1920. Y en estos discursos generalmente parten de un ejemplo, que los chinos no son asimilables. Era difícil que ellos se asimilen a la nación peruana desde la perspectiva de estos discursos. Yo no estoy hablando del esfuerzo de los chinos, yo me pongo desde la perspectiva de los que enuncian el discurso. Y para ellos, pues, los chinos no eran ajenos a la nación peruana, ¿no? ¿Por qué? Parto de una premisa, porque según estos autores, los chinos no nos insertaban en la historia, entendida la historia con mayúsculas en el proceso histórico de la humanidad. ¿Qué les quiero decir con esto, no? La dicotomía estar o no estar en la historia. Y desde la perspectiva de los intelectuales peruanos, los chinos no estaban en la historia. Los que estaban en la historia desde este metarrelato eran los alemanes que venían de vencer a Francia en la guerra franco-prusiana de 1870. Estaban los ingleses que eran los gestores, según este discurso, de la revolución, de la primera y de la segunda revolución industrial. Y en menor medida estaba la nación francesa, digámoslo, ¿no? Pero bueno, Europa del Norte, Europa nórdica era la que estaba construyendo, era la que estaba haciendo la historia a través de una idea clave, ¿no? La noción de agencialidad. Para hablar en buen castellano, ¿qué significa la noción de agencialidad? La capacidad de acción del individuo para transformar el individuo como herramienta de cambio. Y esto surge pues entre 1750 y 1850, y el ejemplo más claro es la Revolución Francesa, cuando los hombres comienzan a hacer la historia. Lo pongo con un ejemplo facilísimo, ¿no? Anteriormente se decía que Dios hacía la historia, no. Y ahora no, ahora es el hombre que se libera, como decía Kant, de todas las tutelas que existían y como ser libre, pensante, haciendo uso de la razón, transformaba su destino. Eso es lo que se debe entender, ¿no? La capacidad de estar en la historia. Ahora nos preguntamos todos nosotros, ¿qué pasa con los chinos? ¿Por qué los chinos no son vistos haciendo la historia? Una cuestión sencilla, y esto lo trabajo, forma parte del último capítulo, los chinos son una gloria pasada. Punto fundamental. Esto hay que retenerlo. Los chinos no son vistos negativamente a priori. Muchos de los relatos que he analizado trabajan concretamente una temática. Los chinos estuvieron a la vanguardia de la humanidad, fueron los primeros que aportaron la civilización, pero luego degeneraron. Ellos te lo dicen rápidamente, ¿no? Los chinos pasaron rapidísimo por la historia, volaron por la historia, hicieron cosas superlativas, pero de un momento a otro se vinieron al garete, degeneraron. Y obviamente el Perú no podía contar con gente degenerada desde este discurso racista. Acá viene pues la primera tingencia sobre los asiáticos, ¿no? Incapaces de hacer la historia, no están a la vanguardia de la humanidad. Mientras tanto, los europeos estaban en camino ascendente, los chinos estaban en camino descendente. Esto hay que entenderlo bien, ¿no? Por eso que yo lo decía con una palabra, historia con mayúsculas. Cómo se transforma el individuo en el proceso histórico de la humanidad. Bueno, esto lo pueden encontrar en las lecturas
de la libertad. Bien interesante. Yo siempre me pregunto algo, ¿no? ¿Qué imagen, qué impacto generó el chino en los peruanos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo los primeros peruanos apercibieron la imagen del chino? Y hay un autor que lo dice concretamente y conocidísimo, ¿no? Juan de Arona. Juan de Arona escribe en 1891, entre 1890 y 91, en un periódico sobre la inmigración. Cuando escribe nuestro autor, luego sus artículos son editados y se transforman en un libro que es conocido, que se llama El Inmigrante Perú. Y ahí pues narra algunos testimonios de los peruanos, cómo evaluaban la imagen del chino, ¿no? Y rápidamente impacta la comparación que hace con otro tipo de inmigrante. Claro está, ese tipo de inmigrante llegó poco al Perú, pero le servía a Juan de Arona para hacer la comparación precisa de todo esto, ¿no? Que era lo que decía nuestro amigo Juan de Arona. Comparaba el chino con el polinesio, la famosa inmigración polinesia que llegó a las costas peruanas en la década del 60 del siglo XIX, que era lo que decía, ¿no? Comparándolo físicamente, los chinos eran menos agraciados que los polinesios. Eso es lo que... Y esto hacía que ese rostro agradable, entre comillas, ¿no? Porque él está partiendo de una valoración subjetiva, ese rostro agradable del polinesio alcance en el peruano de la época, alcance de él su conmiseración, la pena por la suerte que estaba teniendo este pobre polinesio que estaba siendo llevado al matadero. Mientras tanto, Juan de Arona decía, el chino es un gran trabajador, el chino es proactivo, el chino es un ser económico, pero el chino no podía despertar la conmiseración de los peruanos. ¿Por qué no lo podía hacer? Porque el chino venía con costumbres extrañísimas y físicamente no era agradable a los ojos del peruano. Que aparte, una diferenciación, ¿no? A pesar de la visión positiva, él describe al chino y compara por qué no tiene conmiseración respecto al polinesio, ¿no? Entonces ya más o menos nos estamos dando cuenta, pues, cómo pasa por una cuestión de costumbres, ¿no? Las costumbres que no eran vistas. ¿Por qué? En ese momento también pónganse a pensar un poquito, ¿no? ¿Qué significaba un chino? Era un impacto tremebundo. ¿Por qué? Porque los chinos eran, ¿cómo lo puedo decir? Prácticamente nunca, entre comillas digo, porque hay trabajos que te hablan que los chinos llegaron con la conquista, etcétera, ¿no? Y son trabajos ciertos que llegaron desde la conquista, ¿no? Pero esta era una novedad tremenda, y ante esta novedad tremenda, pues tuvieron pues que dar una serie de respuestas para explicar a este extranjero que estaba arribando a nuestras costas, ¿no? Según Juan de Arona, el impacto que significaba el ver una persona con físico totalmente diferente, desde ya los chinos venían con la famosa cola de caballo, ¿no? Eso tenemos que tenerlo presente. Y Juan de Arona fue uno de sus principales defensores. Concluyo con algo. Este ejemplo nos permite decir que los usos y costumbres de los chinos lo hacían diferentes a los peruanos, a pesar de que ya había un discurso que comenzaba a emparentar al chino con el indígena y que lo trabajé en mi tesis de maestría en la Sorbona cuando trabajo la temática de Vargas Llosa, Fujimori y todo ese discurso japonés que estaba circulando en aquel entonces que decía que los incas eran parecidos a los asiáticos, ¿no? Lo mismo pues en esa época ya había tesis, y eso lo trabajo en mi tesis de doctorado, que está de pronta publicación, sustentación, que los chinos obviamente pues se parecían bastante a los indígenas peruanos, ¿no? Entonces, esto va a comenzar a florecer con el correr del tiempo, pero a lo que vamos pues es el carácter de extrañeza que se está dando con la imagen del asiático, ¿no? Otro punto fundamental, ¿no? Entre 1850 y 1945 es la edad de oro del racismo científico. Se va consolidando una lectura racialista de la historia, progresista y evolucionista. Desde esta perspectiva existía una evaluación de las razas. Volvemos a lo que dije al inicio, ¿no? Había una gradación en lo que es la teoría racial, ¿no? Desde esta perspectiva, el chino, como no hacía la historia, era inferior al occidental. Pero hay algo que ya lo dijo Humberto Rodríguez Pastor, ¿no? Los chinos llegan al Perú y se transforman automáticamente en razas inferiores. ¿Qué les quiero decir con esto, no? Que se revise la pirámide racial
elaborada por los europeos, en el cual los chinos eran razas medias, degeneradas, pero razas medias, y aquel discurso racista, xenófobo peruano lo termina transformando, como dice Rodríguez Pastor, al chino en un ser inferior. O sea, incluso más abajo que el indígena, entre comillas, el cholo y el afroperuano, ¿no? O sea, está en una gradación inferior, para que vean pues los efectos del discurso, cómo ponen al chino en una situación pues lamentablemente paupérrima, ¿no? Entonces, me hago una pregunta. ¿Por qué es difícil incluirlos en la nación peruana? Hay un hecho conocido en el siglo XIX, ¿no? Hay un hecho conocidísimo en el siglo XIX, que como les venía señalando, es la lectura evolucionista de la historia. Pero les digo algo, acuérdense bien, los chinos eran razas medias, ¿eh? No eran lo peor. Acá se los convierte en seres peores. Ahora paso a otro punto, ¿no? Que me interesa bastante, ¿no? Ciertamente los chinos eran trabajadores, y esta es una imagen que se desprende en bastantes estudios, en bastantes trabajos, ¿no? La idea del chino trabajador. Pero ¿por qué el chino es considerado como trabajador? Esto hay que retenerlo como pregunta. ¿Por qué el chino es considerado trabajador? ¿Y por qué al mismo tiempo el chino, por otros autores, es considerado como un ser sucio, un ser de poca buena apariencia, un ser que vive hacinado, un ser mentiroso, un ser especulador, un ser inescrupuloso que te vendía en el chifa, te daba gato por liebre, según las caricaturas te daba un mimpao, pero el mimpao estaba elaborado, tenía como base de preparación una rata. O sea, la pregunta que nos lleva a pensar es por qué desde un lado eran considerados trabajadores y por qué desde el otro lado eran considerados lo peor. Yo no procedo a reificar a los chinos como grandes trabajadores, ni tampoco convengo con el discurso que presenta a los chinos como lo peor. ¿Por qué? Porque en ambos casos, cuando se habla bien y cuando se habla mal del chino, estamos en el ámbito de las representaciones, de lo que nosotros creemos que ellos son. Y no nos ponemos a pensar que si los chinos son trabajadores no es por una esencia, no es porque ellos ingénitamente son trabajadores, sino porque los chinos llevan una parafernalia de vida, una ética de vida que sanciona sus comportamientos, y esa ética de vida los hace trabajadores. No es que ellos nazcan trabajadores. Y así como ellos no nacen trabajadores, sino en un proceso de socialización en el cual comparten una ética de vida, ellos se hacen trabajadores. Así también yo procedo a decir algo que es interesante, ¿no? Los chinos tampoco son sucios. Y el mismo Juan de Arona da un testimonio interesante. Los chinos son pulcrísimos con su persona, pero a nivel de sus habitaciones son cochinos. Pero pongámonos en el caso de todo tipo de inmigración. Los chinos llegaban acá al Perú a sobrevivir, y a las justas a veces alcanzaban cuando llegaron a la zona neurálgica, ¿no? El callejón Otaiza, el barrio chino, todos estos lugares que son conocidos en la historiografía de la inmigración china. Nos percatamos rápidamente pues que los chinos tenían que vivir hacinados, pero no vivían hacinados porque ellos naturalmente estén predispuestos a vivir de esa manera, o porque son sucios, o porque querían dedicarse allá al pecado nefando, o porque querían dedicarse al consumo del opio, de la droga, o a los juegos, a vender el opio, que es a fumadero, etc. No, no es eso, sino que es la circunstancia del inmigrante que lucha por insertarse en la sociedad peruana, hace que el chino busque estrategias de supervivencia, y esas estrategias de supervivencia hace que nuestro amigo asiático necesariamente tenga que vivir hacinado, por ejemplo. Pero si nosotros nos abrimos un poco más y salimos del discurso crítico contra el chino, nos podemos dar cuenta que la misma situación en la cual el chino andaba, incluso el criollo peruano también se comportaba igual. El afroperuano también, el mulato también, el indígena, el cholo, todos se comportaban de la misma manera. La higiene todavía no había calado hondo en la sociedad.
Si ustedes ven las descripciones de los viajeros, las descripciones de los informes de higiene, no solamente del chino, sino de los otros grupos sociales, se pueden percatar que adolecían del mismo problema que el chino, pero existía una fijación contra el asiático. Hay testimonios que a inicios del siglo XX, por ejemplo, en un solar, en una casa señorial o una casa, digamos, entre comillas, burguesa, el primer piso pues era como una especie de mercado, mientras en el segundo piso vivía la gente bien. Y obviamente que un mercado converge en todo el mundo y un mercado no es sinónimo necesariamente de limpieza. Entonces, en conclusión, démonos cuenta pues que todavía la misma élite convivía con asiáticos y convivía con todo lo que se conocía entre comillas como plebe limeña. Entonces, desde estos espacios de convivencia, muchos comportamientos eran compartidos y no eran patrimonio del asiático. Entonces yo concluyo con esto, esta parte, ¿no? Ciertamente, si los chinos eran trabajadores, ciertamente, los chinos sí eran trabajadores, pero ¿por qué detrás de ellos hay una filosofía, una ética de vida? Vienen con una socialización previa que les permitía comportarse de esa manera. Igual, si en caso fuesen cochinos, insalubres, pues los testimonios al respecto tienen una parte de verdad. Esto tampoco hay que negarlo. Toda representación tiene una base real. No es que la gente mentía, sino que veía en el chino lo que no veía en el propio pueblo peruano e incluso en la élite peruana. Toda representación tiene una base real. Trata de explicar lo que tú has visto. Y acá comienza la distorsión malsana que hace ver todo negativo y viceversa. Si vivían tugurizados y hacinados sin las mínimas condiciones de higiene, era normal que viviesen suciamente por ser innatamente, perdón, era normal que viviesen suciamente, no por ser innatamente, no, ellos no eran innatamente sucios como el discurso racialista del racismo científico que va entre 1850 hasta la Segunda Guerra Mundial, ese discurso pues racista, trataba de hacer ver esto como si fuese ingénito, como si ellos hubiesen nacido con esos pecados, ¿no? En cambio, hay testimonios de cómo vivían ellos pulcros, como les dije, el testimonio de Juan Arona, y por qué ellos se comportaban de tal o cual manera. Y también hay algo, lamentablemente, el tiempo me va a ganar. ¿Cuánto tiempo me queda, estimado organizador? Sí, no, 5 minutos está bien. Sí, en 5 minutos sí acabo esto, ¿no? Les comento también pues lo que eran mis investigaciones, ¿no? Cuando trabajo caricatura, identidad nacional, ¿no? Partimos de una conclusión que ya lo he venido diciendo desde hace varios momentos, era que desde esta perspectiva los chinos no podían ser incluidos en la nación peruana, en el meterrelato nacional, en la medida que el asiático no era bien considerado, no era bien visto, era visto como un ser que había degenerado, y desde esta perspectiva lo que se exigía desde el discurso médico, lo que se exigía desde los caricaturistas, etcétera, era que se vayan del Perú, que si se pueden regenerar, que se regeneren en otros lados, que se regeneren en Asia, en el gran territorio chino, pero que el territorio peruano solo puede regenerarse con inmigración europea. O sea, el Perú no podía esperar a regenerar a los chinos, tenía que regenerarse a sí mismo. Primero había un trabajo con su población identitariamente llamada, con la población peruana, ¿no? Digamos, a ellos había que regenerar, y había que regenerarnos, así se decía, con europeos, alemanes, sobre todo ingleses y norteamericanos. Entonces, con el chino era una pérdida de tiempo, mejor era que se vayan al Asia, ¿no? Entonces, desde el año 2006, que cuando estoy trabajando estos temas, me encontré con caricaturas y con sátiras, ¿no? Y las sátiras y caricaturas vehiculan a través de la risa una serie de representaciones que a través de la irradiación en toda la comunidad, esto genera efectos de poder sobre los que escuchan este discurso y lo presentan al asiático como negativo. Y esto lleva a las persecuciones de los asiáticos, como sucedió en mayo de 1909 en el callejón de Otaiza, ¿no? Y todo lo que pasó en el mes de mayo, los motines de mayo, en el cual todo era muerte al chino, ¿no? Y no solo eso, no solo era la muerte al chino, era destruir sus negocios, y la política de Billinghurst, que en ese infausto mayo de 1919 cierra el callejón Otaiza. Y sin ir más lejos todavía,
Había algunos que contradecían ese discurso, como González Prada, que decía, oye, ustedes peruanos van al restaurante, que es un espacio de socialización, comen rico su comida china, pero están que persiguen a los chinos. ¿En qué quedamos? ¿Dónde está su coherencia? Y gritan cuando salen a las calles, muerte al chino. Y eso lo escribió nuestro famoso anarquista en la revista anarquista en mayo de 1909 llamado Los Parias, ¿no? O sea, la contradicción que se caía, ¿no? De una u otra manera con el chino se socializaban, había espacios y al mismo tiempo con el chino se conversaba y con el chino se comía. Pero al mismo tiempo también se le perseguía, porque en toda situación clímax explota todo lo que uno tiene guardado, todo lo que tiene acumulado. Y ese guardado o acumulado es producto pues de una serie de discursos entre los cuales destaca la caricatura y la prensa satírica que comienzan a deslegitimar al chino y legitima toda una serie de persecuciones diciéndole pues al afroperuano, al mulato, al cholo, al indio, al criollo, etcétera, todo entre comillas, ¿eh? A todos ellos, miren, este es un tipo inescrupuloso que te miente cuando te da rata en vez de mimpao. Este es un inescrupuloso que se burla de ti, peruano, cuando vas al abarrote y te está pesando el arroz mucho menos de lo que es. O este que te está vendiendo en vez de salchicha, te está vendiendo carne de perro. Y eso lo encontramos en El Cancionero de Lima, la canción La carne de perro, ¿no? En el cual los chinos son el chino es la gran víctima, ¿no? Entonces, ¿no? En el 2006 me encontré con algunas caricaturas tipo del chico satírico, en el cual, pues, para deslegitimar a un político peruano, se burlaban de los famosos 4 pelitos de los asiáticos que tienen en el bigote, ¿no? ¿Por qué? Para dar a entender que este político, pues, era como un chino. Y decir a un político que tenía ínfulas de ser criollo, que eres igual que chino, si seguimos la lógica del comentario de Rodríguez Pastor, que dice que los chinos fueron transformados de razas medias a razas inferiores, entonces pues era enviar a la nada a ese político que había sacado la cabeza en algún momento en la sociedad peruana. Era acusarle su mestizaje, enrostrarle su choledad. Eso lo trabajé en un artículo del 2006 que salió en la revista Tiempos, ¿no? Como les digo, y con esto termino, en el 2006 encontré caricaturas y coplas satíricas sobre este tema que he trabajado. Entren, el público si está interesado, al final puede escribir por ahí, entren a Juan José de Llaneira, hay un artículo mío que se llama Caricatura y Sátira de la Deshumanización, ¿no? Trata sobre los asiáticos y fue publicado justamente a fines del 2020 en una revista indexada de Europa, en el cual pues justamente yo trabajo este tipo de temáticas y concluyo con algo, ¿no? A los caricaturistas debemos entenderlo como productores socioculturales que intentan siempre mostrar a su auditorio lo escondido, ver más allá de lo evidente, hacer fragante lo que se esconde. La violencia retórica y visual, cuando les hablo de retórico, pues es un poema satírico, cuando les hablo de algo visual, es una caricatura, conlleva efectos de persecución porque persuade a su auditorio, lo convence de que está enfrente de enemigos malvados. En resumen, la efectividad de la imagen radica en que vale más que 1000 palabras. Por ejemplo, simplifica la vida del auditorio que no tiene que echar mano a la lectura de un artículo que le tomaría mucho más tiempo. Y esto hay que tener cuenta en una sociedad que se aceleraba cada día más, había pues una gran necesidad de simplificar el tiempo y la imagen tiene esa gran virtud. A comienzos del siglo XX, los caricaturistas trataban de presentar irrisoriamente el comportamiento de los chinos. Trataban de despojar en el auditorio todo tipo de conmiseración hacia el prójimo. Más bien se los presenta como seres que nos hacían daño. Por otro lado, la copla, a través de la rima que ostenta la misma efectividad de la caricatura, permite recordar fácilmente lo leído. Es fácil una rima, ¿no? Eso lo hemos aprendido en el colegio. En una copla, por ejemplo, equiparar a un político con el chino implicaba en ese tiempo hacerlo impresentable. Un minutito, por favor. Caricaturizarlo, destruirlo y, ¿por qué no?, enviarlo a la nada. Pues todo aquel que llega al poder surge de la voluntad popular. Entonces concluyo con algo, ¿no? Concluyo con algo. Por el tiempo he tratado de hablar lo más rápido que pueda. He tratado de brindar imágenes del asiático y que nuestro
auditorio se ponga a pensar pues que a pesar de casi un siglo de independencia e incluso hasta en la actualidad es algo que yo sostengo, el asiático, el descendiente de asiático sigue siendo infelizmente para nosotros una suerte de enigma. Y eso lo trabajé en mi tesis de maestría cuando analicé Vargas Llosa Fujimori, ¿no? Y las persecuciones que sufrieron los asiáticos, e incluso no es hacer publicidad a nadie, o sea, yo no pienso votar ni por Pedro Castillo ni por Keiko Fujimori. Yo soy de centro, como le comenté al organizador, yo soy liberal, soy de centro, pero algo que quiero que quede bien claro, Keiko merece ser presidente del Perú, Pedro Castillo merece ser presidente del Perú. A uno no le podemos quitar ese mérito por acusarlo de mestizo o de cholo como injustamente la sociedad lo está haciendo en estos momentos. Y a la otra tampoco tenemos que enrostrarle sus orígenes japoneses. Ella, como Pedro Castillo, es tan peruana y viceversa. Como Vargas Llosa en 1990 se le decía ser español, él era peruano. Todos somos peruanos, todos tenemos derecho a participar. Y esas reminiscencias infelices que decimos no merece ser peruana porque no tiene ni una gota de peruano, eso yo lo critiqué en mi tesis de maestría, habida cuenta que acá, como reza la Constitución, toda persona nacida en el solar peruano tiene derecho a ser presidente del Perú. Y termino con un ejemplo. Si este tema me fascina, es porque en mi familia no es que haya ancestros asiáticos, pero la hermana de mi mamá se casó con una persona que tiene todas las sangres en el Perú, que es de abuelo chino, tiene sangre afro, mis primos tienen sangre indígena, tienen sangre afro, sangre española, sangre china, todas las sangres del Perú. Por eso que yo llego a este trabajo y este tema es fascinante, y por eso les digo, los efectos, las reminiscencias, lo mismo que le acusaban a la candidata Verónica Mendoza, me importa un pepino si ella tiene apellido francés, ella nació en el Perú. Lo mismo que pasa con el candidato Forsyth, con el candidato Toledo, ¿no? Debemos desterrar un poquito estas cosas porque todavía siguen inconeando cerca en el Bicentenario el gran metarrelato nacional que en teoría dice todos somos iguales, todos somos peruanos, todos somos iguales ante la ley porque hemos nacido en este territorio. Es lo que en Francia se llama derecho de suelo, droit du sol. Y hay el otro que es el droit du sang, que es el derecho de sangre. Acá lo que debe primar es el derecho de suelo. Si seguimos repitiendo estos exabruptos contra cualquier candidato o contra Kuczynski, que se le decía es gringo cuando él había nacido acá, acá está el problema. ¿Por qué seguir reificando, alabando a las minorías, si a las minorías también no los consideramos peruanos, ¿no? Y lo que es peor todavía, el mismo peruano que ha nacido acá, mestizo, indígena, también es extraño en su propio territorio. El Perú se va a reconciliar cuando todos dejen de ser extraños en su mismo territorio. Termino con eso. Muchas gracias. Muchas gracias también, no solamente por el tiempo que has dedicado, yo sé que estás en plena ejercicio del doctorado, pero te has dedicado tiempo realmente, pero sobre todo por el tema, porque realmente estamos en una etapa de migraciones constantes, de mezclas constantes, y es necesario tener una aproximación muy clara respecto a la mentalidad del peruano, que vaya más allá de las concepciones racistas que han imperado en toda esta época. Así que muchas gracias por tus trabajos. Muy bien, damos paso entonces ahora al profesor Humberto Rodríguez Pastor, que bueno, también trabaja sobre el mismo tema y que bueno, nos va a dar unas pistas respecto a lo que falta investigar, falta trabajar y falta desarrollar, y su experiencia como en el magisterio, en la academia respecto a los temas históricos. Adelante, profesor Humberto Rodríguez Pastor. Y aprovecho para decir que felicitarlo por su cumpleaños, ha sido 84 años que ha tenido hace una semana, así que muchas gracias por su presencia, profesor Humberto. Adelante, abra su micro. Puede abrir su micro, está cerrado su micro, Humberto. Está cerrado su micro. No, ya, muy bien. Sí, está esperando un auxilio ahí para... Ya. Ok, perfecto. Adelante, Humberto. Gracias por tu presencia. Bueno, agradezco también el saludo que has dado, Jorge, por mi cumpleaños.
aviso que todavía estoy recibiendo regalos, ¿no? Por ejemplo, hoy día ha sido un hermoso regalo estar escuchando a Juan José, ¿no? Mira, no lo conozco personalmente, no he leído casi nada de él, pero realmente me ha encantado su trabajo, me ha encantado su perspectiva también, y también como debe ser en las amistades y en las amistades que se comienzan, quiero decir algunas cosas sobre lo que ha dicho, porque a mí no me dijeron que tenía que hablar, aunque Es cierto. realmente lo único que sé en mi vida es hablar sobre chinos, japoneses y algo de los afro. Pero sí quiero comenzar algo con que me ha hecho pensar Juan José. Una de las cosas es algo que dicen, explican y está muy presente en los intelectuales, y otra cosa es la realidad que va ocurriendo por lo bajo. Es decir, puede haber racismo, pero no puede ocurrir en la realidad el racismo. Estoy pensando que esos chinos tan vistos mal por ese periodo que perdura de la creencia de razas superiores e inferiores, por lo bajo, en el fondo, cientos, miles de mujeres se estaban casando con los chinos, ¿no? La tía de José Carlos Mariátegui se casó con un culí, ¿no? Bueno, de estos ejemplos pueden ser mucho más, ¿no? Diría un dato que lo hemos construido en base a números, ¿no? El 10% de la población peruana tiene origen chino. Si le agregamos el origen japonés, muchos de los racistas estarían asusando, que lo niegan, además, ¿no? Niegan eso porque creen y perdura la idea que lo blanco, cultura blanca, cultura europea es lo superior, lo mejor, y a eso tenemos que ir, sin darnos cuenta que eso, cultura china ha entrado en cada esquina, con los chinos que estuvieron ahí y los hijos de los chinos de esas esquinas que jugaron con nosotros y fueron nuestros amigos, y ahora con esos chifas que nadie tolera pasar una semana sin comer, aunque sea un chaufita de 5 soles. ¿No? Eso está muy penetrado, a pesar de toda esa historia que se ha creado a partir de ciertas observaciones, que una de las buenas, simpáticas, es justamente la de Juan de Arona, que fue hacendado de Arona, por supuesto, ¿no? Una hacienda en donde hubo, como en todas las haciendas costeñas, menos en Piura, y creo que por el sur tampoco, hubo culíes. Y entonces él sí tuvo y los vivió y los observó. Los observó en lo que decía Juan José, los limpios que eran, bañarse todos los días. Los vio en su responsabilidad frente al trabajo, ¿no? No veían el reloj, si hubiera cerca. Trabajaban, alguien decía, ya es momento de trabajar, pero los veía en su responsabilidad de trabajar en las casas, ¿no? En casas donde como servidumbre fueron sirvientes hasta de los más pobres. Así como en un momento un tanto peyorativamente se decía mi chola, por decir la sirviente, antes decían mi chino, por decir el sirviente chino. Arona decía justamente, hasta el más pobre tiene su chino. Y era una suerte también, agrega él, tener un cocinero chino. Es el desideratum, palabras de él. Es decir, sí, hay un comportamiento, una visión de ese tipo, y hay intelectuales de toda esa época, con mucha excepción de Juan de Arona, una percepción mayor también, sobre todo por las vivencias personales, ¿no?
Ahora, la otra cosa importante creo que es la introducción de lo que es nuestra identidad. Nuestra identidad parte de lo que sabemos todos, ¿no? El chaufa. ¿Qué cosa es? Peruano, chino. Bueno, tenemos chaufa hasta charapa, hasta con mariscos, ¿no? Y el chaufa verdadero era muy simple. Los chinos no le echaban ni sillao, los hemos peruanizado. El ejemplo es para decir simplemente que esas transformaciones pueden haber ocurrido en lo que es visualmente para todo el mundo, pero también en muchas otras cosas, ¿no? En la propia percepción de los chinos, ¿no? El chino trabajador es que lo hemos visto en la esquina con una insistencia en la venta en donde íbamos, preguntábamos la hora y nos daba una yapa, galleta Chaplin, para que nosotros regresemos, ¿no? Bueno, las galletas Chaplin eran muy atractivas antes, ahora hay una gran variedad. Pero digo esto como para que vean que esa yapa, palabra peruana, también era un ejercicio de atracción de los clientes y de un buen comerciante, y por eso lo hemos apreciado. La construcción de otra visión está por debajo también, ¿no? Hemos construido la historia también por esa parte silenciosa que se va escribiendo, ¿no? Me parece también que todo esto significa también que hay que volver nuevamente a retomar la historia con esa perspectiva, consultando con toda esa gente, yendo a lo bajo. Una buena manía de nosotros los antropólogos es hablar directamente con los autores, ¿no? Ir de donde los descendientes de chinos, de afros, y preguntarles, tal como hemos estado escuchando ese testimonio de mi no, amigo Humberto Rodríguez también, que también lo estamos viendo, que es necesario la reconstrucción de esa historia a partir de ese tipo de las visiones. Por supuesto, también de los intelectuales, ¿no? De todo tipo, actuales y los de ahora, ¿no? Ahora, la perspectiva de este tipo de investigaciones me parece excelente, la de Juan José, que repito, no sé cómo hacer para poderlo leer mucho más. Las indicaciones de cómo encontrar lo que ha escrito los dice por ahí, pero se van el oído porque tenemos Vamos a dónde enviarte, entra y dónde Humberto. sale. Vamos a enviarte los enlaces para que ¿Ah? puedas tenerlo. Los ha concedido Juan José cortésmente, así que te vamos a Con reenviar todo, los enlaces. como Y no se puedes preocupe, decir, profesor. ¿no? Profesor, con usted hemos tenido el gusto de conocernos. Una vez fui a su casa con Richard Chugue. Hemos ido el 2003, 2004. Sí, sí, me acuerdo de Chue. Fueron dos y hemos subido a la biblioteca y hemos estado conversando, y creo que tú habías escrito Sí. sobre los médicos. No, es otro, Medicina, sí. pero profesor, le voy a enviar los trabajos que los tengo, se los voy a enviar en los PDFs, no se preocupe, cuente conmigo. ¿Cómo no? A través de Más que eso, yo nuestro... quiero tu amistad también, ¿no? No, sí, Una profesor, amistad también. que, bueno, Con mucho gusto, profesor. Pues yo estaré orgulloso de poder compartir con para usted. lo que sirven estas reuniones también, para reconocer a gente que nos hemos visto poco y para amarrar amistades y responsabilidades, porque eso es también la amistad, ¿no? Sí, profesor. Lo que sí también quería decir dentro de esto es de que esa orientación que me parece excelente, hay que tener en cuenta que lo que ha hecho Juan José también está acá Gonzalo Paroy y lo ha trabajado, es su tesis y sería bueno que la veas, ¿no? Hemos discutido, inevitablemente, Sí conozco a Gonzalo, sí sé de su como tesis. para, bueno, como Gonzalo, digamos, es un chibolo todavía, lo hemos ayudado y hemos discutido también después de su tesis. Importante
porque es uno de los pocos que ha tomado el tema y continúa con el tema. Algo que sí es preocupante, que nosotros somos uno de los pocos países que ha tenido tantos chinos inmigrantes. Empezamos en 1849 y han continuado hasta el mes de mayo de 2020 o 21. Hasta ahora sigue llegando. Una preguntita, Cuba perdone también. que le corte, Cuba no Humberto, pero continúa. algunos dicen que eran más de 30.000 los que han llegado, comparado con los españoles, que ha sido un tercio de eso. ¿Es cierto o no? Claro que es cierto. Mira, de los que estamos seguros es de los 100.000 que estaban y después han llegado oficialmente o por fronteras también, ¿no? La frontera con Piura y Ecuador, por ahí han ingresado cuando había cierto tipo de prohibiciones de la limitación de que haya un tipo de asiáticos, ¿no? Manuel de Odría prohibía a amigos de origen chino a que ingresen al Perú simplemente porque tenían ese origen, ¿no? Asiático. Así que el racismo no solamente es importante en la gente, sino también en el Estado, que ha tenido un comportamiento de ese tipo. Y lo que estaba diciendo es de que tenemos ese tipo como país, uno de los pocos que tiene ese continuidad. Sin embargo, no somos una sociedad en donde este interés es predominante. No tiene por qué serlo, pero sí preocupa cuando en otros países como Costa Rica, que no sé cuántos tuvieron, pero muy pocos chinos, hay todo un grupo pequeño que hace investigaciones y publicaciones regularmente. Y en Cuba, donde hubo más cantidad de chinos que aquí en el Perú, las publicaciones que se han hecho es mucha gente que ha investigado, pero tampoco hay un grupo concentrado que ejecute reuniones regulares, seminarios, como se llame, como sí ocurre con esto de Costa Rica. Nos faltaría eso, ¿no? Congregarnos y ver y hacer una de esas cosas, ¿no? Algo más también importante de todo esto es, también Juan José lo dijo, ¿no? Se interesó, creo, que en su familia había una tía, creo, casada con algo de los chinos y había de todo en esa familia. Lo que ocurre en su familia ocurre en miles. Mi esposa es afro, físicamente, si se la ve, pero tiene de chino, de italiano, de cholo, ¿no? Y creo que si seguimos... Así es. Pero, Se le fue Jorge, la ¿me señal, creo, escuchas? se le fue la señal a Humberto. Jorge, ¿me Ahí, escuchas? se le, perdió su micro, Humberto. Parece, ¿no? Sí, se le ha cortado el micro ahorita. Un momentito que le Ya, ayuden ahí, que le ayuden para que termine su alocución. ya. No hay nadie cerca ahí a Humberto, recién. Se le ha ido tu A mi micro, tocayo. que restituya. Ah, ya, ok. Ya. Ok, adelante. Continúa Humberto. Ya, lo que decía es que a partir del ejemplo de Juan José, su caso, una familia que hay de todas las razas, por utilizar una palabra que va siendo cada vez más inútil. Mi caso, igual, una pareja de todas las razas.
la vecina igual, pero no nos importe tanto esa condición, las características fenotípicas, ¿no? Nos debe interesar que tras esas características van culturas. Entonces, ejemplo de todos los días, ¿no? Un arroz chaufa, ¿no? Tiene arroz chino, puede tener cosas de la selva peruana, o etcétera, ¿no? Nuestras comidas son esas del italiano de todas partes porque es una cosa que sí vemos de la parte cultural, pero en valores también, en creencias también. Eso de las aproximaciones de una y otra, valoraciones de las cosas, es parte de una mezcla mucho mayor que la simple arroz chaufa, que lo pongo como ejemplo, ¿no? Somos de una identidad muy variada, muy rica, y alegremos que vengan venezolanos también. Y hay que tratarlos no solamente con justicia, sino de una manera humana también, ¿no? Creo que este es mi aporte. Muchas gracias, Humberto, por tu tiempo y nuevamente mis felicitaciones, no solo por tu cumpleaños, por los trabajos que has hecho, por el esfuerzo académico, de investigación que ha dejado definitivamente una huella muy grande. Igualmente, nuestro saludo a Wilfredo Caxoli, que hemos tenido la suerte de poder tenerlo ahora, y creo que es una experiencia que ha tenido de investigación muy valiosa para todos nosotros, así que adelante Wilfredo con sus comentarios, es un tema libre en realidad, el tema en general es las rebeliones de esclavos y las minorías y su papel en los movimientos anticoloniales, pero estamos acá para escucharte todas tus apreciaciones, comentarios, ideas para investigar y para desarrollar la historiografía peruana como se merece. Adelante, Wilfredo. Sí, con mi saludo a todos los presentes, quiero hablar sobre el tema de las sublevaciones de esclavos en el Perú colonial y su participación en el proceso de la independencia peruana. En 1975 publiqué un libro titulado Sublevaciones de esclavos en el Perú siglo XVIII. Fue realmente un libro original, un libro que respondía a una pregunta esencial. En la historiografía peruana se decía que el sistema de la esclavitud en el Perú había sido tolerable, había sido aceptado con resignación por los actores sociales, de tal manera que a mí me parecía un poco extraño que un sistema tan antagónico de clases, una oposición tan violenta, donde los hombres son hasta cosificados, ¿cómo podría haber existido una tranquilidad y una resignación al sistema del trabajo esclavista? Cuando fui a revisar los documentos en los archivos en la sección colonial, me di con la sorpresa de que había muchos expedientes en los que se trataban temas sobre cimarronaje, bandolerismo y sublevaciones de esclavos. A mí me pareció muy sugerente, particularmente, 3 haciendas que se contextúan en el Valle de Peña, en Ancash. Yo, como ustedes saben, soy ancashino y entonces, de una u otra manera, siempre estoy pensando en la identidad regional. Estas 3 haciendas eran propietarias los jesuitas y tenían cierta especialización productiva. Una, San José, era de artículos de pan llevar, San Jacinto de producción de azúcar y Motocachi de aguardiente y vino. Las 3 se complementaban y los jesuitas efectivamente daban ciertas concesiones a los esclavos. Por ejemplo, les permitían tener una casita, les permitían criar algunos animales domésticos, les permitían además no trabajar los días feriados y domingos. Entonces había cierta, digamos, consideración al mundo de los esclavos.
Pero los jesuitas en 1767 fueron expulsados del país por la propia corona española porque encontraba que estas compañías habían hecho una propiedad inmensa, eran realmente gente que manejaba mucho dinero y podían convertirse en competidores económicos del sistema colonial. Los expulsaron y toda la propiedad de los jesuitas pasaron a manos de una institución llamada Temporalidades. Temporalidades estableció una administración totalmente distinta. Para comenzar, suprimió esas concesiones que tenían los esclavos, o sea, las chacritas, los animales domésticos, los días, no trabajar los días guardar y los domingos. Pero resulta que la producción en estas haciendas era cada vez más decreciente, porque las haciendas no tenían innovaciones tecnológicas, no había un sistema de riego favorable, no había abono, no había una tecnología moderna, ni tampoco había mejora en las semillas, de tal suerte que las tierras se agotaban en su potencialidad de fertilidad y la producción disminuía sustancialmente. Ante esta circunstancia, los esclavistas partieron por una teoría económica de la cuestión cuantitativa. Decían, había que comprar más esclavos, más tierras para que haya más producción. Pero resulta que compraron más tierras, más esclavos, la producción, sin embargo, seguía decreciendo. Ante esta situación comenzaron a quitar raciones, gastos y exigir un trabajo más violento desde el inicio de la mañana, a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a punta de látigos y la acción directa de los capataces. Esto motivó que los esclavos fugaran de las haciendas, se convirtieran en cimarrones, motivó también que se autoinfligieran lesiones o tuvieran algún tipo de percance para poder ir al laboratorio, para ir a la farmacia, a los botiquines y no trabajar. Además, destruían los aperos de labranza o maltrataban a los animales, con lo cual la producción entonces era pues realmente deficitaria. Ante esta circunstancia, la mayor presión de los dueños y la resistencia al trabajo de los esclavos dio lugar a que se produjeran varias sublevaciones, en algunos casos coordinados unos tras otros y también por momentos una forma secuencialmente continuada. Lo significativo en estas sublevaciones es que participaban todos los esclavos. Además, arengaban a sus compañeros diciendo que ya vienen los ingleses y ellos nos van a dar la libertad. Esta noción de ya vienen los ingleses es una noción que va asociado al hecho de que la independencia peruana y latinoamericana contó con el apoyo pues, ideológico y militar de los ingleses, que a partir de la revolución industrial querían nuevos mercados y nuevo espacio para colocar sus productos. De tal suerte que además aparecían ciertas figuras, como fue el caso de Rosa Congo, que era una mujer joven que arengaba con un éxito psicológico tremendo cuando decía, si los hombres no agarran los fusiles y los machetes y van a combatir contra los administradores y los amos, mejor que se pongan calzones y bayetas y vayan a la cocina a lavar platos. Ante una arenga tan eficaz, obviamente nadie quería ir a la cocina, todos salían a la lucha contra los amos y los administradores. El libro en realidad tuvo mucha acogida, fue ilustrada en la parte de arte por Antonio Gálvez Roncero, famoso escritor moreno. Él hizo una carátula donde había un grupo estilizado de hombres en son de guerra y todo el ribete del libro estaba totalmente adornado con ruletas, había rubios y negros,
rubios y negros, y él decía que eran el pelo de los negros. Y en algunos casos, digamos, el rulo medio teñido, lo que decían gringos al polo. Bueno, al pomo. Entonces, este libro además mereció una entrevista que me hizo otro moreno, poeta Enrique Verástegui, en una entrevista a toda página en la Crónica, con un título sugestivo que se llama La historia que no nos contaron. Y a nivel académico recibió el comentario de un historiador francés, Bernard Lavallee, y el profesor Ruido Romano, un historiador que dictaba clases en la Sorbonne de París, me invitó para que hiciera una conferencia en su universidad frente a los estudiantes de doctorado tercer ciclo en París de 1976. En esa conferencia habían alrededor de 15, 20 alumnos doctorandos, y yo expuse el trabajo con una serie de cuadros estadísticos de producción, de esclavos, de manutención, en fin, aspectos que tienen que ver con las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el campo de las haciendas esclavistas. Al terminar la exposición, varios de ellos comentaron. Un estudiante cubano dijo que en Cuba el que había prevalecido era básicamente el sistema de los palenques. Palenques son como lugares inaccesibles al sistema colonial, como territorios liberales en la que los esclavos recreaban toda su cultura y su idiosincrasia y mantenían su identidad. En cambio, en Estados Unidos había abundado más bien el cimarronaje, el bandolismo, ¿no? Y estas observaciones me hizo ver las bondades de un estudio, de una lectura comparativa. Lamentablemente yo no he podido reeditar el libro, pero si lo hiciera, lo haría tomando en cuenta esta comparación con sistemas esclavistas en otros lugares de América Latina. Y la culminación feliz del libro fue que el conjunto Perú Negro, que dirigía Rolando Campos, bajo la edición artística de César Calvo, un famoso poeta, que eran amigos de Velasco, Alvarado, llevaron el libro, pusieron en escena en una versión coreográfica en el Teatro Municipal. Calvo hizo la trama, hizo el guión, y entonces era un espectáculo con música, con danzas, con bailes, con canciones y escenificaciones teatrales. Y la escena se llamó Vida, Pasión y Muerte de Lorenzo Mombo. Y yo tuve de esa manera la oportunidad de conocer a los artistas que formaban parte del conjunto Perú Negro. Yo tenía la imagen de que ellos serían jóvenes cultos, jóvenes preparados, pero resulta que en realidad eran gente muy humilde, y al escuchar las clases que le daban sobre el sistema de explotación y la manera como vivían sus ancestros, ellos agarraron una identidad más intensa y decían que quisiéramos ahora sí bailar, danzar y hablar con mucho más identidad, con mucho más fuerza y vehemencia por nuestra identidad, digamos, africana. Incluso Lorenzo Mombo, que era el líder, me decía: profesor, a mí en la escenificación teatral me dan un fusil de madera. Yo quisiera tener en ese acto un fusil real para poder meterle bala a los administradores de la hacienda. Y así, este texto pues fue para mí algo muy halagüeño. Después he seguido trabajando el tema en otras ampliaciones de artículos, ensayos, y últimamente he visto, por ejemplo, la publicación que hizo Bernard Lavallee sobre la sublevación de esclavos en Trujillo, Chiclayo, en el siglo XVIII, en el que igualmente aparecen rastros y presencias de la búsqueda de la libertad y de la independencia. Por su parte, Carlos Aguirre ha escrito un libro que se llama Los actores de su propia libertad,
donde igualmente se plantea la tesis de la participación de los esclavos en los ejércitos realistas y en los ejércitos patriotas. San Martín y Bolívar dieron disposiciones y prometieron libertar a los esclavos que se enrolaran al ejército patriota. Además, San Martín promulgó la famosa ley de vientres, o sea, por la cual decía que todos los hijos de los esclavos que nacen en el Perú a partir del 28 de julio de 1821 nacerán libres. Esto motivó una gran alegría, digamos, actos realmente extraordinarios del amor maternal de las esclavas mujeres, porque muchas de ellas antes estaban destinados como animales a procrear para que los niños sean vendidos por sus amos. O muchos esclavos eran considerados como padrillos para poder igualmente engendrar más hijos. Pero también hay una cosa interesante que observar, que no siempre estas políticas compulsivas o, digamos, pragmáticas de procrear a pedido o a necesidad de los amos en una forma tan intensa, no daba lugar porque había una reacción psicológica, el desgano a la descendencia, el desgano a engendrar criaturas. Estos temas, además, nunca existieron en la práctica porque al poco tiempo ampliaron la libertad de los esclavos cuando ya fueran ciudadanos, y más adelante, recién en 1854, se logró la libertad con Ramón Castilla. Ahora, al inicio de la independencia, los esclavos volvieron a los galpones en la misma condición en la que se encontraban, y eso motivó mucha fuga, muchos fenómenos de bandolerismo y cimarronaje, pues particularmente en las cercanías de Lima, ¿no? Y es paradójico ver cómo, por ejemplo, en las acuarelas de Pancho Fierro aparecen marchas con banderas, vivando el 28 de julio en libertad de los esclavos. Es una ironía en la que la imagen no representa la realidad concreta de la libertad habida en ellos. Creo que en los últimos años, pues, el tema está bastante trabajado, hay libros sustanciales, ¿no? Y podemos afirmar con toda seguridad de que el pueblo en su conjunto, de manera simultánea o alternada, estuvo presente en los distintos procesos de la independencia nacional, tanto los indígenas, los criollos, cuanto los esclavos, ¿no? Los criollos particularmente como hombres de acción militares o también como intelectuales dirigiendo el Mercurio Peruano. Mercurio Peruano es una revista extraordinaria en la que se planteó la tesis de la patria americana, en el sentido que no solamente habría que hablar de la patria peruana, sino americana, en razón de que todos nosotros éramos dominados por un orden colonial directamente español. Y todos estos pueblos debían luchar contra este imperio dominante. Es así se explica que San Martín, argentino, o Bolívar, venezolano, Sucre, colombiano, ¿no? Y el mismo peruano, Toribio Luzuriaga, haya participado indistintamente en la independencia de los distintos países de nuestra América. Estamos por conmemorar el bicentenario, y creo que hace 150 años, cuando se conmemoraba el sesquicentenario, Heraclio Bonilla y Karen Spalding plantearon una tesis muy reduccionista, diciendo que la independencia del Perú había sido concedido desde fuera y no conseguido desde fuera. Y esta, digamos, afirmación tan, digamos, reduccionista motivó que don Jorge Basadre escribiera al año siguiente un libro, El azar y la independencia, el azar y la historia o los problemas de la independencia nacional, en la que abundó y mostró la participación indígena y la participación de los criollos. El maestro Basadre no puntualizó el tema de los esclavos, pero sí, con las investigaciones nuestras y los otros colegas,
ahora vemos una imagen más popular, más colectiva. El mismo Bonilla y Karen Spoldi, en la reedición de sus libros, han incorporado la importancia y el papel decisivo que tuvieron las rebeliones indígenas en el proceso de independencia, desde la sublevación Tupac Amaru en 1780, en la que en varios momentos se buscaba incluso la restauración del Tahuantinsuyo. Bien, estos son aspectos que yo quería resaltar, indicando que igualmente en las guerrillas independentistas de la Sierra Central hubieron algunos líderes esclavos que protagonizaron acciones descollantes, cercanía en los procesos de las batallas de Junín y la batalla de Ayacucho, que fueron los hechos, digamos, militares con la cual culmina nuestra independencia nacional. Una independencia, digamos, no total, no de raíz democrática, pero a partir del cual seguimos todavía batallando por democratizar y por consolidar nuestra peruanidad en las ideas y los planteamientos que tuvo José Carlos Mariátegui, nuestro amauta nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alfredo. Realmente muy interesante su tema. Creo que va a ser complementado en uno de los foros siguientes, creo que en el 9º foro, porque vamos a tratar el tema justamente de la expedición de San Martín y el rol de los esclavos que fueron reclutados desde Mendoza, Argentina, Chile, incluso los propios peruanos. Ahí tuvieron un papel muy relevante también y creo que han merecido o merece mucho más estudio y detalle por este aporte que han tenido realmente los negros en la liberación del país, por lo menos en la independencia de San Martín. Y no ha sido el mismo caso de los limeños, en todo caso. Muy bien, entonces vamos a hacer nos queda poco tiempo, si nos permite el profesor esperar unas 2 o 3 preguntas que podemos dar oportunidad a los asistentes, y por favor, si puede hacer posible por chat o levante su micro para poder hacer un par de preguntas. Nos queda algún tiempo, unos 15 minutos, para no abusar del tiempo de los participantes. Adelante, algún comentario. Si no hay algunos comentarios, entonces damos la palabra. Adelante, Luis Flores, sí. Gracias. Hay una situación que me interesó mucho, sobre todo el que dijo Juan José al hablar sobre la cultura china, ¿no? Y el problema que ha habido en el Perú y todo ese manejo y ese maltrato que ha habido. Y bueno, nosotros hemos tenido un intercambio cultural, ahí tenemos de buenos colegios, como por ejemplo tenemos el colegio 12 de octubre, ¿no? Servicios, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención, que justamente también liga una posición de algunos casos. Yo tuve la oportunidad de ir a ver una presentación que hizo la Embajada China sobre la cultura china en el Perú. Pero me preocupó algo, porque ya China ahora es una gran potencia, ¿no? Y me preocupó algo que ponía en una de sus murales que habían hecho en la Plaza Norte, habían puesto una foto que seguramente se habría tomado, debe ser del año 1900 y tanto, y decía, y ponían ahí a un chino, y ponían ahí chino cimarrón, con grilletes y amarrado, ¿no? Pero también lo que me preocupaba, y no sé si alguien me lo pueda contestar, era las palabras que decía ahí los presentadores, que era la embajada china, ¿no? Decía, creo que se debe de pedir una reivindicación al Estado. Y eso es un poco que me dejó a mí de toda esta conversación que tenemos. A propósito, yo también tengo vinculación con una familia china, ¿no? Y bueno, una tía, hermana de mi madre, se casó con un chino en Moquegua. Pero me preocupó mucho no sé si alguien me podría responder, alguno de los expositores me podría responder al respecto de
¿cómo podríamos decirle? Como una especie de San Benito que decían, una reivindicación cultural por el Estado. No sé. Muchas gracias. Gracias, Luis Flores. ¿Alguna otra intervención, comentario, pregunta, inquietud respecto al tema tratados? Muy bien. Entonces hacemos una rueda final de mensaje final de despedida y empezando por Ricardo Sánchez, luego Juan José, luego Humberto Rodríguez también y Wilfredo. Adelante, sí, Ricardo. Ricardo Sánchez. Sí, aló, hola. Sí, estamos dando un minuto de despedida, de mensaje, de comentario, de reflexión final. Sí, gracias, gracias. Ha sido muy interesante escuchar a los expositores esta noche y un tema definitivamente de actualidad, sobre todo de sacar a luz aquellos grupos, aquellas minorías étnicas que están invisibilizadas, ¿no? En todo este tiempo ya próximos a cumplir 200 años de vida independiente. Sin embargo, debo decir que no debemos olvidarnos también de aquellas minorías indígenas que todavía subsisten hasta hoy en el Perú, sobre todo en nuestra región amazónica. Creo que están todavía a la espera de que el Estado llegue, se haga presente y se brinden todas las oportunidades para que estos pueblos alcancen, logren definitivamente su posicionamiento y merezcan ser considerados como ciudadanos, no como alguien quizás o algún exgobernante los llamó ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Creo que a eso debemos apuntar, a que todos los peruanos, como dijeron, al margen de nuestra procedencia, al margen de nuestra etnia, de nuestro grupo cultural, del lugar de origen, del idioma o la lengua que hablemos, creo que falta eso todavía y es un reto pendiente de que todos finalmente seamos vistos, seamos considerados y seamos tratados como verdaderos ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Te recordamos de que vamos a tener, cada 2 domingos tenemos un foro como este y en un momento vamos a tocar las revoluciones del centro, las revoluciones del sur, las revoluciones del norte y las revoluciones amazónicas. Cada uno va a ser un foro distinto porque hay jóvenes historiadores que han rescatado esto, de Ayacucho, de Tacna, de Puno, así que vamos a tener una secuencia de trabajos que nos hemos dado la tarea de poder levantarlo como eje central de nuestra celebración por este bicentenario. Adelante, Humberto Rodríguez, el guaralino, el testimonio de nuestro gobierno. Adelante. Está por ahí todavía, ¿no? Creo que su micro... Se ha salido. Sí, está ahí, pero está con el micro apagado. Bueno, adelante, Juan José. Un minuto de despedida y su mensaje final para este tema. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Ha sido muy ameno poder compartir la mesa con profesores que los he leído, que tengo bastante aprecio. Al profesor Humberto Rodríguez, como ya lo mencioné, tuve el gusto de conocerle. Después me fui de viaje, ahora he vuelto y será motivo para retomar contacto. El profesor Caxoli, con el cual guardo mucho aprecio, mucho contacto y al cual admiro bastante. Y a todos los conferencistas, ¿no? Que han dado un granito de arena, como el mío, en lo que significa, pues, ver las minorías étnicas en el Perú, ¿no? Concluyo con algo, ¿no? Como lo señalaron, ¿no? Acá hay hubo mucho proceso de invisibilización incluso de los indígenas de la Amazonía. Y como tú lo señalas, Jorge, ya vendrán otras ponencias y conozco también de gente que está trabajando y cada vez que analizo estos temas me topo, pues, justamente con la imagen de la grandeza del indígena incaico,
del indígena preincaico, pero hay un proceso de reivindicación de ellos, pero no lo hay, lamentablemente, de los indígenas de la selva. Intelectuales incluso de izquierda, pro indígenas, que comienzan de una u otra manera a menoscabar al indígena de la selva, así como también se menoscababa y se olvidaba al indígena que estaba siendo devorado por la conquista del oeste en los Estados Unidos, ¿no? Por el simple hecho de que todavía existía una visión del buen salvaje o del salvaje irredento, belicoso, etcétera, ¿no? Desde esta perspectiva concluyo con algo, ¿no? Al final, al cabo, si en 200 años no ha cuajado lamentablemente pues este discurso, al menos tenemos la Constitución ahí para recordarnos que todos somos peruanos en la medida de que hemos nacido en el solar peruano, y acá prima pues el modelo francés de nación en la medida de que son peruanos todos los que nacen en el territorio nacional, no importa su origen, a diferencia del modelo alemán. Si ustedes van a Alemania, incluso toma tiempo tomar la sangre francesa, o el modelo italiano. Si uno haya nacido en Italia o en Alemania, automáticamente no tiene derecho de ciudadanía si es de padres extranjeros. Lo mismo pasa en Japón. Nosotros hemos tomado el modelo igualitario francés, universalista, fraterno, y bueno, de una u otra manera al menos debemos tratar de que eso llegue y que todos sean pues verdaderamente alcanzados, ¿no? Y no olvidados. Gracias. Sean consecuentes con eso, efectivamente. Muchas gracias. Claro. Muy amable, Juan José. Muy bien, estamos, repetimos, ¿no? Cada una de las intervenciones que hemos tenido van a ser grabadas individualmente, difundidas a través de la web. Ya tenemos más de 30 participantes ahora, y luego en la Facebook hay otro igual, de modo que esto es una enseñanza muy importante. Adelante, Humberto Rodríguez para su minuto de despedida. ¿Me escuchas? Humberto Rodríguez, ahora sí, a ver, Humberto Rodríguez, adelante. Sí te escuchamos. Ya, ¿me escuchas? Sí, perfecto, adelante. Tu minuto de despedida. Yo pensaba que iba a hablar acerca de la esclavitud, o sea, el nacimiento de la esclavitud, cómo se gestó, etcétera, etcétera, ¿no? Será para la próxima oportunidad. En lo que se refiere a mi tocayo, que ha hablado acerca de la etnia china, hay un trabajo hecho por los chinos, o sea, hay una fusión de la cultura china con la peruana. Y los chinos, por el estrecho de Bering, por ahí, cuando se deshiela, por ahí pasan los chinos. Y se forman acá en Lima, y forman todo un conglomerado de los chifas. Esa comida china se fusiona con la comida peruana. Eso es muy importante saberlo, porque todos comemos el chifa, todos vamos a los chifas a comer y lo sentimos que es una comida sabrosa, etcétera, etcétera. En lo que se refiere por los temas que se han tratado, es bastante complejo, ¿no? Examinar las diferentes, los negros, los chinos, los japoneses, etcétera, razas que han venido y que viven acá en el Perú. De una u otra manera, ellos han contribuido a que sigamos avanzando. De acuerdo. Para la próxima, me imagino que debo de tocar el tema de la esclavitud que se remonta a la edad antigua. Cómo es que los negros fueron esclavizados, ¿no es cierto?, por los portugueses, ingleses, franceses, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí es que debemos de conocer también eso, porque eso fue terrible, muy terrible fue. Por todo lo demás, muchas gracias por haberme escuchado, y espero que para la próxima hablar sobre este punto, ¿no? Gracias. Adelante, Humberto Rodríguez Pastor. Tu minuto de despedida, comentario final. Humberto. Ya, sí, ya, van a arreglar tu micro, ok.
Sí, sí, te esperamos, no hay problema. Ya, ahora sí, adelante. Ahora se escucha. Se escucha bien, adelante. Ya, bueno, sí, creo que una cosa me parece central de todo este tipo de conversaciones. No solamente recordar 200 años, no, y todos los problemas que hay, sino ver cómo todos estos problemas de alguna manera subsisten y cómo es necesario verlos en su actualidad. ¿Existe el racismo? ¿Es el racismo del siglo XIX o es otro tipo de racismo? ¿Es realmente abandono total de los grupos indígenas de la selva o ellos están más activos de lo que nos damos cuenta? Lo que yo sé es que están muy activos ahorita, buscando por quién votan en las próximas elecciones. Es decir, también por ahí hay un tipo de evolución que tenemos que considerar, no solamente para incluir, sino hacer participar de una manera más consciente a todas estas poblaciones que han sido maltratadas y ponernos al día también con sus problemas, acercándonos bien de cualquier tipo, sobre todo si somos universitarios, que los conocimientos no se quedan, que nuestros universitarios, algunos no se queden en la universidad, sino que salgan al campo, ¿no? Nada más y agradezco, Jorge, me alegra de haber escuchado a mi amigo Wilfredo Capsoli, haber reconocido a Juan José y a los demás, a mi tocayo Humberto Rodríguez también, que conozco muy bien el Valle Chancay, sobre todo Caqui, donde he hecho mi tesis, ¿no? Saludos Claro. a todos. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias Humberto, efectivamente, justamente este descuido por el mundo andino, que no ha sido de los académicos, ¿ah? No ha sido tampoco de San Marcos ni de nadie de ustedes, han sido la política, los grupos de poder que realmente han quedado marginados del mundo andino y que bueno, ha dado ahora sus zarpazos de alguna forma en buena hora, porque ya el mundo andino, el mundo indígena está en la agenda del día y eso se va a quedar ahí por largo tiempo. Así que esa es una buena noticia. Muy bien, Y Caxoli. somos nosotros. Adelante. Y somos nosotros. Exacto. Bien, Wilfredo, tu mensaje final, Wilfredo. agradezco, sí, les agradezco la invitación para participar en este evento. Estoy contento de ver a viejos amigos como Humberto Rodríguez, a Heredia, a los organizadores y de acuerdo con Humberto de que hay que pensar en que los conocimientos históricos tienen que servir para explicar y ver las posibilidades futuras de nuestro país. En ese sentido, creo que el tema de la identidad es un tema sustancial, el tema de la peruanidad es otro también, y fundamentalmente el papel de los maestros, ¿no? Habría que convocar a los maestros como los agentes esenciales en esta coyuntura para difundir estos tipos de problemas, para que los conocimientos universitarios, para conocimientos intelectuales, entren al mundo de la escuela y de la ciudadanía para pensar en que el bicentenario que culmina ahora abrirá nuevas puertas para un futuro más democrático, más popular y más peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos realmente por su presencia, su participación. Hasta muy pronto. Vamos a anunciarle el próximo evento. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches.